Bueno, hermanos, continuamos con nuestras lecciones en los evangelios, ya en la parte final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando de este tema, juzgando las 12 tribus de Israel. Pero antes de entrar a analizar lo que el Señor dice, recordemos un poco de lo que vimos en nuestra última lección. Estuvimos hablando de un joven rico, joven que vino ante el Señor y le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le responde que guarde los mandamientos de Dios. Él le pregunta que cuáles son. El Señor le dice no matar, no robar, no dar falso testimonio. Y él le responde diciendo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, es importante que tengamos en cuenta este antecedente para poder entender lo que Pedro le va a decir a continuación a nuestro Señor Jesucristo. El joven, cuando oye de parte del Señor que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque era muy rico. Luego el Señor le dice a los discípulos que para un rico es muy difícil, no imposible, muy difícil entrar al reino de los cielos, debido a que su esperanza está puesta en lo material, no en Dios. Pedro entonces le dice al Señor, después de escuchar lo que el Señor ha hablado de este rico, Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Le acaba de decir a este joven que para poder entrar al reino de los cielos debe vender todo lo que tiene, despojarse de lo que posee y darlo a los pobres. Bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos decidido seguirte, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es a lo que dice el Señor en este verso 28, que vamos a dedicar el resto de la lección para que entendamos lo que dice en estas palabras. Algunos han malinterpretado lo que el Señor declara aquí, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo, con su palabra, y nosotros teniendo una mente abierta, un corazón dispuesto, busquemos entender estas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Algo que el Señor había enseñado a sus apóstoles es que cuando Él se fuera, les iba a enviar el Espíritu Santo. Ellos iban a ser guiados por el Espíritu Santo después de que Él volviera al Padre, ascendiera a los cielos. En Juan 16, el día en que el Señor instituye la cena, le dice a los apóstoles, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como acabamos de leer entonces, después de que el Señor regresara al cielo, al Padre, enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el cual los iba a guiar. También en Juan 14:26 dijo el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 15 vuelve y dice lo mismo. Ahora, algo que el Señor Jesús enseñó también es que rechazar a los apóstoles era rechazar al mismo Señor Jesús y al Padre. Dijo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora, esto es claro para nosotros. ¿Por qué dice el Señor Jesús esto? Porque el Espíritu Santo, cuando viniera, les enseñaría a ellos todas las cosas. Cuando ellos hablaran, hablarían lo que el Espíritu Santo les revelaría. Por eso Jesús dice, el que a vosotros oye, el que oiga a los apóstoles, a mí me oye. El que desecha a los apóstoles, desecha al Señor. Y el que desecha al Señor, desecha al Padre que lo envió. Recibir a los apóstoles es recibir a Jesús y al Padre. Jesús dijo en Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor le dijo a los apóstoles que ellos se iban a sentar sobre 12 tronos. Cuando Pedro le dice, Señor, lo hemos dejado todo, lo hemos abandonado todo. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, el trabajo, nuestras profesiones, lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les dijo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los discípulos lo habían sacrificado todo y se sentarían en tronos de juicio. Marcos dice en el 10, Marcos 10:28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El Señor les dijo qué es lo que iban a tener. Aunque los apóstoles no eran ricos como el joven del que previamente el Señor había hablado, aun cuando ellos no tenían las posesiones que este joven rico tenía, lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Ahora, en comparación, no habían renunciado a tanta riqueza material como el Señor le dijo al joven que sacrificara, pero ellos habían hecho un compromiso total. Pedro, a lo mejor, confundido
acerca de cómo medir la cantidad requerida para poder recibir la vida eterna, le pregunta si ellos han hecho lo suficiente. Por eso le dicen al Señor, ¿qué pues tendremos? El Señor les dijo, en la regeneración. Mira que les dice, de cierto te digo, les aseguró que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor no mide como los hombres, porque Él mira hacia el corazón. Recordemos la viuda pobre que echó 2 blancas y que el Señor dijo que ella había dado más que los que de la abundancia echaban dinero en el arca de lo que les sobraba. Y los discípulos habían demostrado una entrega total para seguir a Cristo, por lo que Jesús les prometió una recompensa y les dijo cuándo. Esa recompensa la iban a recibir en la regeneración. Quiero que le prestemos atención en primer lugar a lo que el Señor les dice empezando en ese verso 28. De cierto os digo. Y luego declara con precisión en la fecha en que tendrán el gran honor exclusivo de ellos, además del premio común. Tendrán ese gran privilegio en la regeneración. La palabra regeneración viene de este término griego. Y nos dice el léxico del señor Thayer que significa la restauración de una cosa a su estado original. Muchos se preguntan si estamos en la regeneración, o si es algo futura, o si es algo que ya sucedió. La palabra regeneración se refiere a este período en el cual nosotros nos encontramos. Recordemos lo que el Señor le dijo a sus apóstoles. Y quiero que le presten atención a lo que vamos a ver en este diagrama que ustedes están observando aquí en la pantalla. En la regeneración. Es una descripción de este periodo en que ahora vivimos. Estamos en la dispensación cristiana, en la dispensación del Evangelio, en la dispensación del Espíritu Santo. Esa regeneración empezó en el día de Pentecostés y va a durar hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Dice que en la regeneración va a ocurrir algo. El término en la regeneración está limitado por las palabras cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. ¿Cuándo empezaría la regeneración? ¿Cuándo se iniciaría el período de la regeneración? Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. No es algo que estamos esperando que ocurra. Es algo que ya sucedió hace 2000 años. Cuando Jesús resucita de entre los muertos y a los 40 días retorna al cielo, dice la Escritura que se sentó en el trono de su gloria. Hechos capítulo 2 dice, y habla aquí el apóstol Pedro, y esto es en el día de Pentecostés, dice de David,
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aquí el apóstol Pedro está hablando de una profecía que realizó el rey David en el Antiguo Testamento, de que Dios iba a levantar a un descendiente de él, a uno de la carne de él. Lo resucitaría, lo levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y continúa entonces Pedro explicando. Viéndolo antes, o sea pues, el rey David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando Jesús regresa al cielo, después de ser resucitado, el Señor, el Padre, le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando el Señor entonces le dijo a los apóstoles, después de que Pedro dijo, Señor, lo hemos dejado todo, nosotros entonces, ¿qué vamos a recibir? El Señor le dijo a Pedro y a los otros apóstoles, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. El Señor no se estaba refiriendo a un reino futuro en la tierra, como afirman los milenialistas. No estaba refiriéndose a un futuro reinado de 1000 años, cuando Él retorne por segunda vez. Le estaba diciendo a ellos que cuando Él se sentara en su trono de gloria, cuando Él regresara al cielo y se sentara a la diestra del Padre, ¿qué era lo que iba a ocurrir? Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Hijo de Dios ahora está reinando. Y ahora lleva 2000 años sentado en el trono de su gloria. No es algo futuro. La regeneración no es algo que va a suceder cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Es algo que ya sucedió, que empezó en el día de Pentecostés. ¿Y qué iba a ocurrir? No solamente Él se iba a sentar en su trono de gloria, sino que sus apóstoles también se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No es algo que estamos esperando que se cumpla. Los apóstoles ya están sentados sobre 12 tronos y están juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo están juzgando? A través de la palabra. Cuando hablamos de juzgar las 12 tribus de Israel, el Señor nos está refiriendo literalmente a las 12 tribus del Antiguo Testamento. Leer en el Nuevo Testamento las 12 tribus de Israel es hablar de la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento es las 12 tribus de Israel. Permítanme mostrarlo y quiero que le presten bastante atención a esta parte. El Israel de Dios es una expresión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento.
Dado que los cristianos son descendientes de Abraham, Gálatas 3:29 dice el apóstol Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si yo soy de Cristo, soy descendiente de Abraham. Soy israelita, no en la carne, sino en el espíritu. Ahora, dado que los cristianos son descendientes de Abraham, o como lo dice Pablo aquí en Gálatas 3:29, linaje de Abraham sois, somos descritos también en Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos las 12 tribus de Israel, el Israel de Dios, porque somos linaje de Abraham. Los términos que se usaron en el Antiguo Testamento para describir al pueblo de Dios ahora se usan y se aplican a la iglesia. Por eso, como acabamos de leerlo, esta expresión usada por Pablo en Gálatas 6:16, al Israel de Dios. Israel fue el nombre del pueblo escogido de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, la nación elegida por Dios era la de los judíos. Hoy es la iglesia. Por eso se habla en Gálatas 6 de la iglesia como el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Cuando dejamos el Israel del Antiguo Testamento y nos dirigimos al Nuevo Testamento, vemos que todavía Dios tiene un pueblo elegido. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora sois pueblo de Dios. Ahora sois el Israel de Dios. Ahora somos las 12 tribus de Israel. Esa es la iglesia. Es más, Pablo en Efesios 2 vuelve y lo enseña y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios ahora tiene un solo pueblo. Dios ahora tiene un solo y nuevo hombre, el cristiano. Su pueblo es la iglesia, el Israel de Dios, el Israel espiritual.
Y este pueblo mantiene una nueva relación con Dios. No se basa en la descendencia carnal, sino en consideraciones espirituales. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Ahora, ¿cómo se entra al Israel de Dios? ¿Qué tiene que hacer el hombre hoy en día para formar parte de las 12 tribus de Israel? No las del Antiguo Testamento, sino el Israel espiritual del Nuevo Testamento. Pablo, en la carta a los Romanos, deja en claro que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Pero Dios ha provisto un medio, aparte de la ley, por el cual podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, para responder esta pregunta, ¿cómo nos convertimos en hijos de Abraham hoy en día? Pablo responde y dice en Gálatas 3, primero el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, preste atención a lo que sigue. Ya habíamos nosotros visto en otras lecciones, porque nos encontramos en Gálatas capítulo 3. Recuerden, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y para que evitemos malentendidos, Pablo dice luego, continuando en el contexto de Gálatas 3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo está hablando en presente, no habla en futuro, no les dice seréis hijos de Dios, no les habla en pasado, no les dice erais hijos de Dios, les dice en presente sois hijos de Dios. Le habla a esta Israel espiritual que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Gracias a qué? Verso 27. Porque todos los que habéis sido, aquí habla en pasado, esos que en ese momento les dice, sois hijos de Dios, habían hecho algo en el pasado. Les dice, habéis sido. ¿Habéis sido qué? Bautizados. Cuando una persona ha sido bautizada, se convierte en hijo de Dios. Ahora, en el verso 29, aquellos que se convirtieron en hijos de Dios porque fueron bautizados, entonces Pablo les dice en el verso 29, ahí en el mismo contexto, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, nos convertimos en miembros de las 12 tribus de Israel, la Israel espiritual. Volviendo a este diagrama que lo vimos hace un ratito, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois descendientes de Abraham. Y eso nos convierte, continuando en el contexto de la carta a los Gálatas en el capítulo 6, nos convierte a los que hemos sido bautizados en descendientes de Abraham y el Israel de Dios. ¿De qué se componía Israel? De 12 tribus. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también son 12 tribus, número simbólico del pueblo de Dios. Volviendo al diagrama,
que iniciamos hace un ratito, recordemos que esa regeneración dio inicio en el día de Pentecostés. Jesús se sentó en su trono. Ese día los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a juzgar a las 12 tribus de Israel, la iglesia. Y lo han seguido haciendo durante estos 2000 años. ¿Y cómo juzgan? Juzgan por medio de la palabra escrita, por medio del Nuevo Testamento. Los apóstoles juzgan solo en el sentido de que la palabra que pronunciaron por inspiración es el estándar que usa Cristo. Jesús les había dicho, lo leímos al principio, de que cuando Él se fuera mandaría al Consolador, al Espíritu Santo, el cual les revelaría y les enseñaría todas las cosas. Los apóstoles obedecieron, predicaron y registraron la voluntad de Cristo, por la cual serán juzgados todos los que vivan en el período de la regeneración. Los apóstoles, vuelvo y repito, juzgan por medio de su palabra escrita. Cualquier cuestión discutida en religión puede ser decidida por la apelación a lo que ellos escribieron. Eso lo podemos ilustrar por las cartas escritas por Pablo a las varias iglesias casi en la mitad del primer siglo. Aun cuando Pablo había enseñado personalmente en Tesalónica, encontró necesario escribir 2 cartas a la iglesia allí para corregir los conceptos equivocados que ellos tenían acerca de la segunda venida de Cristo. Pablo pasó 18 meses en Corinto. Y la iglesia tuvo profetas entre ellos, pero aún tenían problemas. Ahora, ¿cómo fueron solucionados esos problemas? Fue a través de la palabra escrita. La primera carta a los Corintios juzgaba con respecto a un número de cosas que la iglesia estaba haciendo. Cada vez que necesitamos nosotros aclarar un asunto doctrinal, recurrimos a lo que escribieron los apóstoles. Y ellos juzgan. Ellos nos dicen, lo que hay que hacer es esto. No porque nos lo esté diciendo al oído, sino porque lo leemos en lo que ellos escribieron en las cartas del Nuevo Testamento. Así es como ellos juzgan a la iglesia. Llaman la atención a la iglesia y dirimen, aclaran los asuntos que se presentan en la iglesia. Las 12 tribus de Israel es una referencia al pueblo de Dios. Ahora, volviendo a lo que había sucedido con el joven rico, a quien el Señor le respondió la pregunta de qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y que el Señor le respondió qué tenía que hacer. Pero el hombre tenía tantas posesiones que no estuvo dispuesto a renunciar a ello, porque el mandamiento que le faltaba cumplir era el no codiciar. Pedro entonces le dice, Señor, nosotros te hemos seguido, lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Y el Señor les dijo a los discípulos que debido al sacrificio que habían hecho, que habían dejado todo, se sentarían en tronos de juicio. Entonces Jesús les dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna.
Eso es lo que vamos a recibir nosotros, hermanos. Dios nos ha prometido. Le respondió al joven rico lo que tenía que hacer, pero él no estuvo dispuesto a abandonar todo para seguir a Jesús. No dejará a nadie sumido en la pobreza. Más bien, recibirá una recompensa 100 veces mayor en esta vida. Ahora, esto no significa en forma literal, sino en forma espiritual. Nacer en la familia de Dios lo convierte a uno en benefactor de bendiciones que satisfarán al alma 100 veces más de lo que podría satisfacer la cosa entregada. Se convierte en miembro de una familia con muchos hermanos, hermanas, padres, madres, y bienvenido en casas y tierras que no posee literalmente. Aunque lo acompañen persecuciones, todo valdrá la pena, porque en el futuro heredaremos la vida eterna. Los gozos del reino espiritual, incluso con persecuciones, superarán con creces las riquezas, los placeres y las amistades terrenales entregadas. Finalmente, les dice el Señor en el verso 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. La norma habitual aceptada por el hombre es completamente opuesta a la norma establecida por Cristo. Su reino pertenece a aquellos que tienen actitud de niños. Recordemos que estudiábamos en la lección de ayer que el Señor Jesús decía que si queremos entrar al reino de los cielos, nos tenemos que volver como los niños. Y también el Señor mostró que la grandeza no está determinada por lo rico o famoso que uno pueda ser, sino por si uno está dispuesto a ser un sirviente. Muchos que por su posición de riqueza o raza parecen estar en primer lugar en esta vida, se perderán en el mundo venidero porque confiaron en las cosas temporales y no fueron fieles en aceptar la vida que Cristo ofrece. Mientras que otros, que parecen ser los últimos, refiriéndonos a los pecadores, serán los primeros debido a su sincero arrepentimiento y obediencia al Evangelio. Así como el Señor le dijo al rico qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y a la respuesta que le dio a Pedro porque lo habían dejado todo, también a nosotros, Dios nos tiene la más grande bendición en su reino: morar con Él por la eternidad. Mientras tanto, sus apóstoles están sentados sobre 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. La iglesia del Señor, con la palabra escrita, el mensaje revelado por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.